cinco temas de endocrino a revisar. ¿Está? Diabetes, hiper e hipotiroidismo, o sea, disfunción de tiroides, paratiroides, y terminaremos con disfunciones adrenales. ¿Está? Como es de costumbre, ¿qué tienen que revisar en los libros? Esa es la pregunta que siempre uno se hace cuando está estudiando una materia. ¿Qué tengo que estudiar? Siempre preguntamos eso. Si estoy cursando fisiopatología, tengo que saberme, en este caso, concepto, factores de riesgo, epidemiología, etiopatogenia, el nombre de la cátedra, fisiopatología. Y si por lo menos eso sabemos, gente, estos 5, ya salvamos la cátedra. ¿Está? Ya salvamos diabetes mellitus. Como es de costumbre, ustedes saben que a mí me gusta entrar un poquitito en el territorio de patología médica. El año que viene ustedes entrarán en patología médica. A mí me gusta entrar un chiquitito solamente con signos y síntomas. ¿Ah? Signos y síntomas ya es patrimonio de patología médica, con diagnóstico. Pero diagnóstico sí ya no lo vamos a ver. Podemos comentarlo un chiquitito durante la clase para hacerlo un poquitito más dinámico, pero yo no voy a preguntar en el examen parcial. En el examen parcial se preguntan estos 6. Fundamentalmente estos 5 hasta este número 6. Ustedes saben eso, ¿sí? Ya diagnóstico queda para preguntar en patología médica, ¿sí? Y ni qué decir tratamiento que entra en clínica médica, 5º año, con pronóstico sobre vida. ¿Tá? Entonces se dan cuenta que una vez más, como les había comentado en el semestre anterior, esto es gradativo, ¿sí? Entonces ya saben qué leer en su libro de Port, en su libro de Robbins, ¿tá? En el libro de Harrison, de Farreras, ya saben qué leer para la cátedra de fisiopatología, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces, gente, lentamente con diabetes. Nuestro primer tema del semestre está comenzando con la definición, ¿sí? Fíjense, el término diabetes mellitus como tal forma parte de ese gran síndrome metabólico. De hecho, uno de los principales síndromes metabólicos está que nosotros tenemos que reconocer cuando estudiamos endocrinología, ¿sí? Ahora, lo que sí tiene en común, fíjense, y lo que caracteriza a esta enfermedad va a ser la hiperglicemia, ¿sí? Que en realidad vamos a ir viendo que no es más que un resultado secundario a la deficiencia, ya sea absoluta o parcial, de la secreción de insulina, o a una reducción de la actividad biológica de la insulina, ¿sí? O sea, esto es lo que dicen nuestros libros. En términos cristianos, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando yo escucho la palabra diabetes mellitus, por concepto, yo me imagino un sujeto está con un cuadro de hiperglicemia, o sea, es intolerante a la glucosa, ¿sí? Todos los diabéticos tienen en común eso. ¿Por qué digo todos los diabéticos? Porque hay diferentes tipos de diabetes. Clasificación también vamos a estudiar. Ustedes saben, siempre es importante mencionar clasificación en fisiopatología. Entonces vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de presentación de la diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Vamos a ir viendo inclusive que hay el diabético tipo LADA, el MODI, ¿está? ¿Sí? Una cantidad bastante importante de tipos diferentes de diabetes, ¿está? Inclusive vamos a ir viendo diabetes secundaria, por ejemplo, a Cushing, ¿está? Diabetes secundaria a fármacos, ¿sí? Inclusive la diabetes gestacional en la embarazada. Ahora, la pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos tipos de diabetes? La hiperglicemia, ¿está?
Esto es lo que tienen en común todos los diabéticos. ¿Está? La hiperglicemia. ¿Sí? Ahora, la causa que llevó a esa hiperglicemia es diferente y puede ser debido a diferentes causas, y eso es lo que clasifica a las diferentes formas de diabetes que hoy tenemos. ¿Está? Dos son las principales causas. O por un lado, yo no estoy produciendo la cantidad mínima de insulina necesaria, ¿sí? O por otro lado, yo estoy produciendo insulina, se produce insulina, pero el problema es a nivel periférico. O sea, hay una disminución de la actividad o de la cantidad de receptores de insulina. Entonces, aunque yo esté produciendo la insulina, mi cuerpo no la está reconociendo. Entonces se dan cuenta que básicamente el problema aquí puede ser o central, si el problema está a nivel de la producción misma de insulina, o sea, a nivel pancreático, o el problema puede ser periférico. Si el problema está en los diferentes sistemas de órganos que no están exhibiendo en su superficie, en la membrana plasmática de sus células, los receptores de insulina. Entonces, si yo no tengo receptor de insulina, no me sirve la insulina que corre en sangre. Y ustedes entienden que el papel de la insulina, ¿cuál es el papel crucial de la insulina? Es antagonista al glucagón, decíamos. ¿Está? Básicamente lo que hace la insulina es mete glucosa dentro de la célula. Sí, cierto, mete glucosa y potasio, porque es un cotransportador glucosa-potasio, pero no le vamos a meter al potasio ahora. ¿Está? Seguramente ustedes ya vieron en farmacología, o habrán visto, o verán la insulina como tal. ¿Sí? Pero yo sé que mete glucosa dentro de la célula. Entonces, si yo no tengo insulina, yo no puedo meter glucosa en la célula. ¿Sí? O si yo no tengo los receptores de insulina en mis células, aunque yo tenga insulina, esta no puede llevar a cabo su función y por lo tanto no mete insulina. Perdón, no mete glucosa. Entonces, se dan cuenta que al fin y al cabo, el resultado es la misma: hiperglicemia. ¿Sí? Por eso justamente uno de los criterios diagnósticos de diabetes es evidenciar hiperglicemia. Y el año que viene, en patología médica, les va a preguntar su docente, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes básicos? ¿Qué yo le tengo que pedir mínimamente a un sujeto para pensar en un cuadro hiperglicémico? Entonces, ya pedí su glicemia en ayunas y una glicada ustedes van a ir viendo. Porque ustedes saben que normalmente para un sujeto que no es diabético, ¿sí?, una glicemia en ayunas debería ser menor de 100. ¿Está? Menor de 100, gente. 70 en promedio. ¿Está? Hasta 90 podemos estar relativamente tranquilos. Pero 100, gente, en ayunas es prediabético. Es un riesgo de diabetes. Sí, o sea, y cuando hablamos de ayunas nos referimos de manera estándar a 8 horas de ayunas, ¿está? O sea, si yo estoy pensando, si yo quiero evidenciar un cuadro hiperglicémico, voy a bajar la luminosidad de mi pantalla porque me va a dejar ciego esto. Si yo quiero evidenciar este rojo acá, hiperglicemia, ¿qué yo solicito? Glicemia y glicada. No es así, en ayunas. ¿Está? En ayunas. Y cuando yo digo en ayunas, me refiero a ayunas de por lo menos 8 horas. ¿Está? 8 a 12 horas de ayunas. Si tu glicemia viene por debajo de 100, vamos bien. Si viene 100, ya es un riesgo de diabetes. ¿Está? Sos un prediabético. Cuidado. Y si viene 126, hay que ver un poco la glicada. Y la glicada va a ser básicamente un estudio que trata de evidenciar
¿Qué tal estuvo tu glicemia o tu relación de tu hemoglobina con la glucosa en los últimos 2 a 3 meses atrás? ¿Tá? Entonces se van a ir dando cuenta ustedes, yo no quiero entrar mucho en diagnóstico, pero lo que yo quiero darle a entender a ustedes es que con el concepto, ¿sí?, en la definición misma de la enfermedad, yo ya puedo suponer cómo más adelante lo voy a diagnosticar. ¿Sí? Fíjense, el término diabetes incluye un grupo heterogéneo de enfermedades de distinta etiología, ¿sí?, que comparten algo en común, la hiperglicemia. Y fíjese, gente, que algo que nosotros nos hemos comentado, nosotros hemos dicho que son dos, ¿sí? Son dos los grandes fenómenos etiopatogénicos: la disminución de la secreción de insulina o la resistencia a nivel periférico de la acción de la insulina. Ahora, la pregunta que yo tengo que hacerme es lo siguiente: ¿por qué no estoy secretando insulina? ¿O por qué estoy siendo resistente a la acción de insulina? Y estos otra vez pueden ser de diferentes causas. Por eso dice grupo heterogéneo de diferente etiología. O sea, vamos a poner un ejemplo claro. ¿Sí? Yo digo, el diabético que tiene una disminución parcial o absoluta en la producción de insulina. Y ese va a ser el diabético tipo 1 que ustedes lo van a conocer más adelante. O yo puedo tener en mi frente un sujeto cuya secreción de insulina no está comprometida en el principio, ¿sí?, sino que él más bien comienza con una disminución a nivel periférico de la acción de su insulina. ¿Tá? Y eso ustedes lo van a conocer más adelante como diabético tipo 2. ¿Tá? Ahora la pregunta es, ¿sí?, ¿qué pudo haber condicionado a que en este último caso, ¿sí?, el tipo 2 termine siendo resistente a la insulina? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. La obesidad central es la causa más frecuente. ¿Se entiende cuando hablamos de obesidad central, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Obesidad, la obesidad de por sí. ¿Está? Y recuerden que tenemos obesidad central y obesidad periférica. ¿Sí? Generalmente nosotros los hombres tendemos más a hacer obesidad central, o sea, a nivel central, tronco, ¿está? Tronco, ¿sí? Cara, cuello, tronco, o sea, abdomen. Eso es obesidad central. Obesidad periférica es miembros inferiores, muslo, glúteo, cadera, brazo, gordura acumulada en miembros es obesidad periférica. Claro que la obesidad periférica va acompañada de alguna manera de obesidad central, ¿tá? Pero uno puede padecer de obesidad central sin necesariamente una obesidad periférica, ¿sí? Y hoy nosotros sabemos que la obesidad central es la que se relaciona fundamentalmente de manera crónica a una disminución de la capacidad de la insulina de estimular a las células, por una disminución de la producción de esos receptores de insulina, que nosotros lo vamos a reconocer a lo largo de la clase como GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. En nosotros los seres humanos, GLUT3 y GLUT4 fundamentalmente. ¿Está? ¿Sí? Entonces, la obesidad central puede ser una causa importante de diabetes tipo 2. Antecedentes familiares, gente. ¿Sí? Y la causa más importante, diabetes gestacional inclusive. Vamos a ir viendo, gente, fíjense, por ejemplo, una madre
que termina haciendo una forma de diabetes durante el embarazo, que se conoce justamente como diabetes gestacional, literalmente es la intolerancia a la glucosa que la madre hace a partir de la semana 20 de embarazo para adelante, ¿sí? Que en el caso de la mujer cede después del embarazo, pero a ese niño le produce un 60% de probabilidades de hacer diabetes tipo 2. Imagínense, ¿sí? Por eso la diabetes gestacional es un gran problema en la obstetricia y hay que entenderlo mucho porque recordemos que en primer lugar es un importante condicionante para macrosomía fetal. Se va a hacer un bebé, un feto muy gordito, muy grande. ¿Y por qué? Porque ustedes recordarán que la insulina es una hormona altamente anabólica. ¿Sí? Altamente anabólica. Entonces ese niño nace con una probabilidad muy alta de desarrollar finalmente una forma de diabetes. ¿Sí? Entonces, gente, hasta acá, vamos bien, ¿se entiende? Y otra gente, inclusive, o sea, eso cuando hablamos, gente, fundamentalmente de diabetes tipo 2, ¿sí? Eso cuando hablamos de diabético tipo 2, pero el diabético tipo 1, nosotros habíamos comentado que es aquel que ya tiene una franca disminución de la secreción de insulina. La causa más frecuente es autoinmune, ¿está? Autoinmune, o sea, el cuerpo produce ciertos anticuerpos que terminan destruyendo a las células beta, que seguramente ustedes recordarán que son las células dentro de ese islote de Langerhans encargada de la secreción de insulina. ¿Sí? Esa es la causa más frecuente de diabetes tipo 1. También puede ser a consecuencia de la destrucción directa de las células beta, pero no por anticuerpos, sino que por algún virus. ¿Está? A consecuencia de un virus. ¿Está? No, Débora. En realidad la diabetes gestacional como tal es una causa de diabetes secundaria. En este caso secundaria a la gestación. ¿Está? En este caso secundaria a la gestación. Recuerda que cuando uno ve clasificación de la diabetes, uno tiene que hablar de la diabetes tipo 1, de la diabetes tipo 2, de la diabetes autoinmunitaria latente en el niño, en adulto, que es la LADA, ¿sí? La MODI, la diabetes secundaria y la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo diferente de diabetes, Débora. No, o sea, no le metas a diabetes gestacional dentro del tipo 2. ¿Me explico? O sea, separarlo. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional aparte. Diabetes secundaria, ¿secundaria qué? A fármaco podría ser, está, insuficiencia pancreática, acromegalia, Cushing, lo que fuera, que ya lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro semestre. Vamos a ir mencionando cuando veamos insuficiencia suprarrenal, de un síndrome de Cushing te puede terminar produciendo una diabetes secundaria. Y no es tipo 1 ni tipo 2, es diabetes secundaria. ¿Está? LADA, MODI, hay diferentes tipos de diabetes, gente. ¿Sí? Ahora sí, la diabetes gestacional es una causa muy frecuente de diabetes tipo 2 en ese feto. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense una mujer embarazada de 36 semanas, ¿está? Que hace diabetes. Una intolerancia a la glucosa. El problema con esa madre es que su niño, su bebé, su feto, tiene una alta probabilidad de terminar siendo diabético. ¿Ah? Pregunto ratito, aquí estamos 70. ¿Alguien tiene algún conocido, vecino, familiar que haya, mujer, que haya sufrido de diabetes gestacional durante el embarazo? Diabetes gestacional durante el embarazo, medio que no suena bien, ¿por qué?
¿Sí? Ahora, yo pregunto, si da un poquitito, ¿alguien tiene algún conocido que esa madre de repente tenga un hijo diabético? ¿Sí? O sea, hay que preguntar un poquitito. Ahí está, dice Carlota, un cliente y su hija tiene diabetes también, dice. Ese es el problema con la diabetes gestacional. ¿Sí? Ese es el problema con la diabetes gestacional. ¿Sí? Que terminen haciendo diabetes tipo 2. Y ustedes tienen que razonar, vamos a razonar un chiquitito. ¿Tá? Bueno, madre, 30 semanas de embarazo. Nunca fue diabética, paz, se evidencia diabetes, intolerancia a la glucosa. ¿Sí? Se le hacen todos los estudios laboratoriales, está glicemia, glicada, ¿sí? Tolerancia oral a la glucosa, se evidencia diabetes. Bueno, la mujer, por A o B motivo, no se trata como corresponde, ¿sí? O de repente se diagnostica tarde la diabetes gestacional, y eso ocurre en madres que no se comprometen con sus controles prenatales. Ocurre mucho con nuestras mujeres de la campaña, del campo, la facenda, ¿sí? Entonces se diagnostica tarde la diabetes gestacional. Imagínense ese feto dentro del vientre materno desde la semana 30 de embarazo, ¿sí? Siendo expuesto a una alta cantidad de glucosa. Porque se supone que la madre es diabética. O sea, ¿qué tienen en común todos los tipos de diabetes? Dijimos, la hiperglicemia comentamos, ¿verdad? Todos tienen en común la hiperglicemia. O sea, hay demasiada azúcar en sangre, mucha glucosa en sangre. Entonces, ¿qué les parece que va a hacer este feto, gente? Yo le pregunto, porque la misma sangre que corre por la madre corre por el feto. Yo le pregunto, ¿qué les parece que va a hacer el feto con este exceso de glucosa que la madre está sufriendo? El feto va a aumentar su producción de insulina. ¿Está? ¿Se acuerdan, gente, que el páncreas, a partir de qué semana de gestación era funcional? Semana 22, ¿puede ser? ¿Se acuerdan? No lo recuerdo bien, pero ya a partir del segundo trimestre del embarazo, el páncreas del feto ya es funcional. Entonces, si el feto se expone a altas cantidades de glucosa, porque la madre está sufriendo diabetes gestacional, entonces el feto va a aumentar su producción de insulina. Va a aumentar su producción de insulina. ¿Sí? ¿Me explico? Y va a terminar metiendo glucosa. Por eso justamente la diabetes en estas madres termina produciendo fetos muy grandes. Porque como la insulina es una hormona altamente anabólica, va a terminar metiendo glucosa. ¿Sí? Y va a ser un bebé, un feto gordo, un feto gordito. ¿Está? El niño nace y ni siquiera se enfrenta al mundo y ya tiene o sea, ya tuvo en vida intrauterina una utilización muy importante de sus reservas de insulina. Porque entendamos una cosa, gente, nuestras células beta no son inmortales. Llegan un momento en que estas pueden agotar sus secreciones de insulina. Y este feto, ya en vida intrauterina, terminó gran parte de su reserva de insulina. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Generalmente, el 60% de estos niños debutan con diabetes tipo 2 entre los 5 años de vida a 10 años de edad. Imagínense, gente. Imagínense, 5 a 10 años. 7 años suele ser el pico. Acuden en pediatría, vienen en urgencia de pediatría, generalmente vienen de repente por alguna cetoacidosis diabética. Sorpresa, niño con 7 años de edad, diabético tipo 2. Y la madre, historia de diabetes gestacional, maltratada, diagnosticada de forma tarde.
60% de los casos de diabetes tipo 2 ocurren en niños o pubertos, ¿sí? En la pubertad también, o adolescentes con madres, o sea, con historia de madre con diabetes gestacional. ¿Tá? Entonces ese puede ser el problema. Y ustedes dirán, a todos los niños, entonces, o sea, todas las madres con diabetes gestacional van a terminar teniendo bebés con diabetes tipo 2. No, no es una regla. Simplemente, en primer lugar, la madre tuvo que haber, si seguía sus controles prenatales al pie de la letra, entonces se habrá diagnosticado a tiempo la diabetes gestacional, se habrá tratado a tiempo y ese niño, ese feto, no se habrá expuesto demasiado tiempo a esa hiperglicemia, ¿tá? Y no habrá agotado sus reservas de insulina. No solamente eso, el niño nace y entonces la madre se le educa y se le motiva a enseñar al niño hábitos dietéticos y deporte y, o sea, actividad física y cuidados alimenticios es el mejor remedio para que ese niño alcance la vida adulta sin ser diabético, ¿sí? Entonces no es una regla que todos los niños con madres con historia de edad gestacional vayan a ser diabetes tipo 2, no. Pero lo que sí sabemos es que el 60% de estos tuvieron historia de madres con diabetes tipo 2. Diabetes gestacional, perdón. ¿Se entiende esto, gente? ¿Por qué estamos hablando tanto de esto? Porque lo que yo quiero es que nosotros entendamos en esta cátedra de fisiopatología, es que entendamos la naturaleza de la enfermedad. Porque yo les puedo asegurar que después, signos, síntomas, el diagnóstico y el tratamiento va a ser mucho más lógico. ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar un poquito de epidemiología. Fíjense, de hecho que tenemos que comentarlo en la cátedra. La diabetes mellitus especial. Recordemos, gente, que la forma más frecuente de diabetes es la tipo 2. Yo creo que eso está de más que les comentar. La forma más frecuente de diabetes es la tipo 2, ¿sí? Y cuando yo hablo de diabetes tipo 2, hablo de una disminución, o sea, una resistencia a la actividad de la insulina, ¿tá? Fíjese, la diabetes, la tipo 2, se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, ¿tá? En las Américas, en el año 2000, el 54% de la población en América Latina. Imagínense, gente. En la actualidad se observa un aumento de la prevalencia de la diabetes tipo 2 en la población pediátrica, ya que entre el 8 y el 45% de los pacientes presentan una diabetes mellitus de mecanismo no inmunológico, asociado al incremento de la obesidad en esta población. Recordemos, gente, la principal causa de diabetes tipo 2 es historia de madre con diabetes gestacional y obesidad. ¿Tá? La obesidad central, gente. Este sujeto acá es gordo. La cara, cuello y tronco, abdomen. ¿Sí? Esas son las principales causas de diabetes tipo 2. ¿Sí? Y ustedes bien saben que lamentablemente los casos de obesidad van aumentando, o sea, una pandemia. Yo creo que la pandemia hoy más, o sea, la que va en aumento de forma increíble es la obesidad. ¿Sí? Bueno, yo creo que va mucho de la mano con nuestra forma de vida actualmente, ¿verdad? Y imagínense, muchas veces nosotros mismos, por cuestiones de tiempo, muchas veces descuidamos la alimentación y en vez de invertir una hora y media en un buen almuerzo, ensaladas, ¿sí? Carbohidratos y proteínas, como tenemos que hacer tantas actividades, paramos para comernos una hamburguesa, qué sé yo, 15 minutos y luego continuamos. Eso es veneno, ¿verdad? O sea,
Yo creo que, este incremento significativo de la obesidad a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino que también aquí en América Latina, es por nuestro estilo de vida que hoy nos toca llevar. Por eso, fíjense, las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud dicen que se prevé un aumento a nivel global desde 150 millones de pacientes hasta 300 millones de pacientes para el año 2025. En América, para el 2025, gente, se prevé un 62% de prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Imagínense, gente. Entonces, o sea, estamos frente a una enfermedad, ¿sí? Que es, porque la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Y que es una pandemia que va en aumento, ¿sí? Una vez recuerdo yo haber visto una película, ¿alguien vio alguna vez esa película de esos gorditos que era una especie de diseño animado y toda la población humana eran gordos y vivían como en carritos y se movían con los carritos nada más de forma automática porque como toda la población mundial era gorda, entonces en realidad es un dibujo animado que, que recuerdo que lo había visto con mi hermana y me pareció bastante interesante que pone de manifiesto probablemente lo que las propias predicciones hablan, ¿sí? De nuestra realidad. Doblar el número de pacientes obesos, ¿sí? Bueno, eso es, Ana. Wally era. Buscan un poco en internet. No, para mí que Wally, no sé si es Wally. No me acuerdo. Así que cuidado con la obesidad, gente. Es que da un tan gusto comer mal, che. Parece luego que, bueno, sin comentario. Fíjense, existen máximos de presentación en dos grupos de edad. A los 5 y 7 años de edad y en el momento de la pubertad. ¿Sí? El primer máximo corresponde al periodo de mayor exposición a los agentes infecciosos. ¿Sí? Porque recordemos que una de las causas bastante frecuentes de diabetes tipo 2, ¿sí? Y diabetes tipo 1 fundamentalmente, es la destrucción de nuestros islotes de Langerhans, de las células tipo B, a consecuencia de virus con especial trofismo en estas células. ¿Tá? El primer máximo corresponde al periodo de mayor exposición a los agentes infecciosos, coincidente con el comienzo de la escolarización, o sea, comienza ya la escuela, ¿sí? Y el segundo corresponde al estirón del crecimiento puberal, inducido por esteroides gonadales. Y los esteroides gonadales son antagonistas de la acción de la insulina, ¿sí? Fíjense, de la secreción de hormonas de crecimiento que antagonizan la acción de la insulina, ¿sí? Mientras que la insulina quiere meter carbohidrato, quiere meter glucosa, ¿sí? La hormona de crecimiento, los esteroides gonadales, o sea, todos los esteroides, tanto los estrógenos como la progesterona, como la testosterona, ¿sí? Y la hormona de crecimiento son antagonistas de la insulina, ¿sí? La insulina va a querer meter glucosa. Y recordemos, gente, que la insulina no solamente mete glucosa, también contribuye en meter aminoácidos, meter ácidos grasos, ¿está? ¿Sí? Y al mismo tiempo va acompañado de las tensiones emocionales que acompañan a la pubertad, ¿sí? Las tensiones emocionales. ¿Alguien sabe a qué se refiere nuestro libro cuando habla de tensión emocional que acompaña a la pubertad? ¿Mm?
Díganme alguien que no ha pasado mal emocionalmente hablando durante la pubertad. Durante la pubertad, uno, no sé, sobre todo nosotros los hombres que somos muy románticos, ¿verdad? Entonces, famoso las primeros crisis emocionales, ¿está? Entonces, las cuestiones emocionales también, a la par de las hormonas esteroideas, a la par de las hormonas de crecimiento, ¿sí? Se oponen a la acción de la insulina, ¿sí? Piensen nada, para recordar esto, para no olvidar esto, ¿sí? Pensemos nada más en en la gran facilidad que tiene eh, el sexo opuesto, porque ustedes sabrán que a diferencia de nosotros los hombres, las mujeres tienen una gran capacidad mucho mayor de almacenar tejido graso que nosotros los hombres, no solamente por presentar menor grado de masa muscular, sino que también por la gran cantidad de hormonas estrogénicas, ¿sí? Y todo esto se debe al efecto antagónico que presenta con la hormona, con la insulina, ¿sí? Acompañado a través de la tensión emocional. ¿Se entiende? Estamos terminando con frecuencia y después nos metemos en la etiopatogenia. Fíjense, la frecuencia de diabetes tipo 2 en Estados Unidos ha aumentado marcadamente en el grupo de pacientes pediátricos. La diabetes tipo 2 en niños y adolescentes representa el 8 al 45% de todos los casos nuevos de diabetes. Imagínense. A nivel internacional, hay un aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 en países como Japón, ¿tá? Donde la incidencia se ha duplicado durante las últimas 2 décadas. Todo dato me pareció interesante, por eso nada más la rescaté de la literatura. Entonces he extraído todo el libro de Farreras y Rosman, ¿está? Bueno. Esto me llamó la atención, esto lo encontré en internet, un dato aquí de Paraguay, esto es el diario ABC Color. Fíjense, esto es viernes 2 de noviembre de 2011, no salió aquí la fecha. Fíjense, aquí en Paraguay, dice la doctora Cañete, que en aquel entonces era la directora del Programa Nacional de Diabetes aquí en nuestro país, Salud Pública, decía ella, vemos acá en Paraguay lo siguiente, fíjense, en los últimos años se están viendo que el tipo 1 de la enfermedad aparece cada vez más en niños de menor edad. Lo que nosotros vemos acá en Paraguay, mientras en otros lados va aumentando la prevalencia, nosotros no vemos mucho aumento de prevalencia en Paraguay, pero sí vemos en niños cada vez de menor edad. ¿Tá? En 2 años vimos 3 niños con menos de 1 año de edad. El más pequeño tenía 2 meses de nacido y ya con diabetes tipo 2. ¿Sí? O sea, solamente para tener una idea, al menos que aquí en Paraguay, al menos aquí en nuestro país, ¿sí? Aunque no vemos un incremento significativo en la prevalencia de la enfermedad, sí vemos que cada vez la enfermedad se manifiesta en niños de menor edad. ¿Está? Aquí en nuestro país. Entonces me pareció interesante, quería compartir con ustedes este dato. Aquí también, fíjense, en 2000 y 2001, un equipo de estudiantes, fíjense, o sea, se evidenció la prevalencia de los factores de riesgo en donde más de 1000 niños y jóvenes paraguayos, y entre 8 y 18 años. Fíjense, se ha evidenciado el 17% de esta población de estudio sobrepeso, 20% obesidad y 57% la vía sedentaria. ¿Tá? Entonces, estos podrían ser factores que están implicados, evidentemente, en aumentar justamente las probabilidades de padecer la enfermedad en estas criaturas. ¿Sí? Cada vez niños más pequeños son afectados por la diabetes tipo 1, según informó la doctora Cañete.
¿sí? Me pareció interesante y quería compartir con ustedes este dato. No encontré algo más actualizado, pero bueno, en fin. Etiopatogenia. Hasta acá, vamos bien. Ahora sí vamos a entrar en lo que corresponda a etiopatogenia y fisiopatología. ¿Está? Fisiopatología. Hasta acá solamente, literalmente, introducción, concepto y epidemiología. ¿Está? No es menos insulina. O sea, son antagónicos de la acción de la insulina. ¿Sí? O sea, se contrarrestan. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, son antagonistas de la acción de la insulina. ¿Se entiende? Bueno, vamos bien hasta acá, gente, ¿verdad? Bueno, súper. Bueno, pequeña pausa, gente. Vamos a una pequeña pausa, por lo menos unos 10 minutos. Tomamos un café, tomamos algo y continuamos, ¿está? 10 minutos, gente, y continuamos. Por ejemplo, yo, para no vamos a entrar en muchos detalles, pero fíjense que algunas literaturas, como por ejemplo el Farreras y Rossman, describe a ciertos virus respiratorios, como el propio virus de la influenza, ¿está? El propio virus de la influenza, rinovirus, también bastante frecuente en clima frío, Coxsackie virus tipo A, tipo B, ¿sí? Como virus respiratorios. Imagínense que podrían en individuos susceptibles predisponer el desarrollo de diabetes tipo 1. Y obviamente ustedes se imaginarán, está, que no todo lo que hacen influenza termina en un cuadro de diabetes tipo 1. ¿No es así? ¿Quién ya no ha tenido influenza en su vida y no ha desarrollado diabetes tipo 1? Pero lo que hoy sabemos es que increíblemente hay un grupo poblacional, ¿sí?, en donde probablemente hay una causa genética que predispone a que este sujeto sea susceptible a destruir sus células beta a consecuencia de una infección viral. Cosa que no ocurre en cualquier sujeto. Por eso es que se menciona de que la herencia desempeña un factor principal en determinar si es que se va o no desarrollar la enfermedad. ¿Está? Aparte de eso, fíjese, favorece el desarrollo de anticuerpos autoinmunes contra estas mismas células causando su destrucción. ¿Sí? Vamos a ir viendo que hay ciertos anticuerpos que pueden ser producidos por la infección con estos virus que van a terminar produciendo una destrucción de las células beta. ¿Está? Justamente por eso, más adelante, cuando ustedes comiencen a estudiar en patología médica, más a profundidad la diabetes tipo 1, seguramente se les va a preguntar cuáles son los anticuerpos relacionados justamente en la destrucción de esas células beta. Y uno de los más frecuentes es el anticuerpo anti-islote. Pregunta clásica de clínica médica. ¿Está? El anticuerpo anti-islote o inclusive los anticuerpos anti-insulina. ¿Está? Y estos anticuerpos podrían ser producidos a consecuencia de una infección viral. Una infección por influenza, por ejemplo.
Claro que para esto uno tiene que presentar la predisposición genética, que no se entiende, estos son hipótesis, gente, inclusive esto son hipótesis, ¿está? En el propio Farreras se presentan como hipótesis, no se entiende exactamente cómo regla de tres, estos sujetos a consecuencia de una infección tan simple como es el virus, un rinovirus, terminan expresando anticuerpos anti-insulina, ¿está? Y terminan haciendo formas raras de diabetes de causa inmunológica. Y esa es la diabetes tipo 1. ¿Está? Esa es la diabetes tipo 1. ¿Sí? Por eso fíjese, la degeneración de dichas células, al parecer, ¿sí? Por simple tendencia hereditaria. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo de destrucción inmunológica de las células beta, de los islotes de Langerhans, yo hablo de diabetes tipo 1. Pero cuando yo hablo de una disminución de la sensibilidad de las células periféricas a la acción de la insulina, yo hablo de diabetes tipo 2. Y fíjense, esto es lo que ocurre en la obesidad, que desempeña un papel importantísimo en el desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Reduciendo el número de receptores insulínicos en las células efectoras de todo el cuerpo, haciendo de esta manera menos eficaz para manifestar sus efectos metabólicos. ¿Sí? Por eso es que se dan cuenta como esto no es tan sencillo como aparenta, porque nuestras literaturas describen que desde el punto de vista, podríamos decir, didáctico, es que nosotros dividimos dos grandes tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, la que está asociado a causas inmunológicas, ¿está? Y el tipo 2, que es la que no está relacionada a causas inmunológicas, ¿sí? Pero en realidad, al fin y al cabo, son un conjunto de factores los que terminan desencadenando la diabetes en el sujeto. Y estos conjuntos podrían ser factores genéticos, inclusive factores ambientales y factores dietéticos. ¿Está? ¿Sí? Un conjunto de estos tres factores son los que terminan dictaminando si el sujeto va a terminar sufriendo o uno o el otro tipo de diabetes. Por eso les dejo aquí, fíjense este esquema, desarrollo de la diabetes tipo 1. ¿Sí? Hablamos de masas de células tipo beta, ¿sí? De las células beta de los islotes de Langerhans. Y fíjense, el mejor criterio actual para diagnóstico de la diabetes tipo 1 es evidenciar la presencia de autoanticuerpos anti-islotes de Langerhans. ¿Está? Como les había comentado anteriormente, hay diversos tipos de anticuerpos. Inclusive se describe en la literatura, y ustedes lo van a encontrar, los anticuerpos frente a la descarboxilasa de ácido glutámico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la descarboxilasa de ácido glutámico? Entonces lo que ocurre es que uno puede tener anticuerpo anti-islote, anticuerpo anti-insulina, anticuerpo contra la descarboxilasa, ¿sí? Anticuerpo antitirosina fosfatasa, ¿está? Y estos anticuerpos, el más frecuente es el anticuerpo anti-islote. Entonces, si se consigue evidenciar la presencia de estos anticuerpos mediante estudios complejos, ¿sí? Fíjense, radioensayos, se consigue determinar efectivamente las causas del trastorno. ¿Mm? Fíjense, los niños blancos no hispanos que debutan con diabetes
tienen autoanticuerpos y presentan habitualmente una diabetes mellitus tipo 1. ¿Está? En contraposición, casi el 50% de niños de raza de piel oscura, afroamericanos e hispanoamericanos, carecen de anticuerpos. ¿Está? Presentando factores de riesgo más bien para una diabetes tipo 2, como la obesidad. ¿Mm? Por eso aquí es donde entra mucho en juego los factores ambientales. ¿Está? Inclusive en nuestra literatura también hablan sobre los factores infecciosos. ¿Sí? Hay muchísimas hipótesis que tratan de explicar la etiopatogenia de la diabetes. ¿Sí? Y uno cuando lee diabetes etiopatogenia, los propios libros describen que es más frecuente, o sea, la diabetes tipo 1, a su vez es más frecuente en países industrializados. Imagínense, ¿está? Porque se cree que en estos países, como la tasa de higiene es mucho mayor, ¿sí? Entonces se piensa que su microflora bacteriana, ¿sí? A diferencia de nosotros, países pobres, en donde como no estamos lo suficientemente industrializados y se supone que somos un país menos higienizado que los países de primer mundo, ¿sí? Entonces nuestra microflora bacteriana está más preparada para contrarrestar efectos inmunológicos que predispongan el desarrollo de autoanticuerpos contra nuestras propias células beta de Langerhans. Entonces, supuestamente los países de primer mundo, como son países más industrializados y entre comillas, se cree que eso termina produciendo una tasa de higiene mayor que la de nosotros, que somos países pobres. La flora bacteriana de ellos no está tan acondicionada como la nuestra. Entonces es más frecuente que en ese grupo poblacional se produzcan más autoanticuerpos contra sus células beta en comparación a nosotros. Entonces, eso es la hipótesis de la microflora bacteriana, que trata de explicar por qué la diabetes tipo 1 es más frecuente en países industrializados, en países de primer mundo, y sin embargo la diabetes tipo 2 es más frecuente en países pobres. ¿Está? Como les he comentado en un principio, se dan cuenta que son varios los factores que se asocian para predisponer en que un grupo poblacional termine desarrollando una u la otra forma de diabetes. ¿Está? En cuanto, fíjense, la diabetes manifiesta no aparece hasta que las reservas de la secreción de insulina son menores al 10 o el 20% de lo normal. ¿Sí? Aproximadamente el 80% de pérdida de las células beta. ¿Sí? Imagínense. Entonces, tiene que disminuir una cantidad importante de células beta a consecuencia de la destrucción de las mismas. ¿Sí? Se tuvo que haber comprometido por lo menos el 80% para que comiencen los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Está? En cuanto al desarrollo de la diabetes tipo 2, fíjense, disminución de la respuesta de las células beta a la glucosa. ¿Sí? Alrededor de un 85% de los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos. ¿Ah? Estudios en gemelos homocigóticos, o sea, los gemelos
los gemelos de verdad. Ustedes saben que los gemelos pueden ser homocigóticos, que son los gemelos propiamente dicho, y los gemelos disigóticos, que son los mellizos. ¿Tá? Entonces, nosotros le llamamos mellizos, no sé cómo ustedes le llamarán en portugués, pero los gemelos homocigóticos han demostrado que cuando uno de los hermanos presenta diabetes mellitus, en un 90% de los casos, el otro hermano presentará diabetes mellitus en un periodo inferior a 5 años. ¿Se dan cuenta? O sea, dicho de otra manera, una vez más volvemos a lo mismo. ¿Tá? Aquí, la herencia desempeña el factor principal en quién va a determinar o no la enfermedad. ¿Sí? La herencia. Por eso este estudio es bastante interesante, que se ha hecho justamente en gemelos, para tratar de evidenciar de que hay un toque genético. Por eso hablamos de la diabetes tipo 2 del obeso. Es una enfermedad de herencia poligénica y multifactorial, siendo su fenotipo el efecto acumulativo de la expresión defectuosa de más de un gen en el contexto de un ambiente específico. ¿Está? Bueno. Fíjense, continuamos un poquitito. La hiperglicemia típica de la diabetes tipo 2 sería entonces el resultado de la falta de adecuación entre secreción y sensibilidad insulínica, ¿tá? Modulado por diversos factores ambientales. ¿Sí? Se podría especular que la resistencia insulínica observada en la diabetes tipo 2 fuera secundaria a la asociación con la obesidad. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no obesos con diabetes tipo 2 también presentan resistencia insulínica. ¿Está? Entonces, fíjense, los pacientes diabéticos presentan entonces un déficit relativo de insulina en comparación a los pacientes obesos no diabéticos. ¿Está? ¿Sí? Por lo que desarrollarán el trastorno hiperglicémico. ¿Está? Entonces, el sedentarismo es otro factor ambiental que facilita el desarrollo de esta forma de diabetes. De esa manera, como habíamos comentado anteriormente, el ejercicio, la actividad física, puede mejorar la resistencia insulínica en pacientes con diabetes tipo 2. Probablemente a través de la regulación del transportador de glucosa GLUT4 en el músculo. ¿Sí? Entonces, la actividad física favorece la expresión de transportadores facilitadores de glucosa GLUT4 que van a terminar produciendo la reabsorción de la glucosa dentro de las células, en este caso de las células musculares. ¿Está? La malnutrición fetal entonces podría contribuir al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en edad adulta. Está, fíjense, la malnutrición fetal, diabetes gestacional, termina con malnutrición fetal, contribuye al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en el 60% de los niños cuando alcanzan la edad adulta, mediante la reducción de la masa de células beta pancreáticas. ¿Sí? ¿Se entiende, gente, hasta acá, verdad? Y acá pregunta Nacimiento, ¿cómo faço para descubrir si post-virus
Esto con diabetes tipo 1 o tipo 2, sea persona es obesa, más nunca tiene diabetes. Fíjate que, como hemos comentado anteriormente, el 85% de la diabetes de los obesos, sí, o sea, de los diabéticos son obesos. Entonces, en este caso, la causa principal sería la obesidad. ¿Se entiende? Ahora, si vos querés evidenciar la culpabilidad de la infección viral, entonces se debería encontrar los autoanticuerpos producidos contra esa infección viral. ¿Sí? Ahí es donde se hacen los estudios de inmunohistoquímica, ¿está? Justamente para tratar de evidenciar la presencia de los anticuerpos. ¿Sí? Aquí. Como habíamos comentado anteriormente, inmunohistoquímica y radioensayos. Porque lo que vos querés encontrar es el anticuerpo anti-islote. ¿Tá? El anticuerpo anti-islote y el anticuerpo anti-insulina, que son los anticuerpos que más frecuentemente son producidos frente a estas infecciones virales. ¿Tá? Pero para que vos produzcas estos anticuerpos, tenés que tener una predisposición genética. ¿Tá? Tienes que tener una predisposición genética. Justamente para eso se hace el seguimiento de estos casos complejos, ¿está? Para tratar de evidenciar la presencia de estos anticuerpos. Evidentemente, como llevar a cabo estos estudios es bastante complicado, en primer lugar, porque al menos aquí en nuestra región no contamos con este tipo de estudio, ¿sí? De radioensayo, inmunohistoquímica para detección de estos anticuerpos. Entonces, generalmente se utilizan patrones clínicos nada más para el tratamiento final del paciente. Porque ¿cuál es el objetivo? O sea, fundamentalmente, ¿por qué a mí me sirve diferenciar entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Por la terapéutica, por el tratamiento. El diabético tipo 1 es insulino dependiente de entrada. El diabético tipo 2, sin embargo, es insulino independiente. Puede más adelante en el transcurso de su enfermedad volverse insulino dependiente. ¿Se entiende? Por eso Stephanie pregunta, ¿cómo yo hago para discriminar esto? Y hay estudios hoy bastante complejos que permiten evidenciar estos anticuerpos. Pero al final y al cabo, básicamente, ¿de qué nos sirve a nosotros, sí, evidenciar la presencia de estos anticuerpos? Para ponerle sello y firma de que estás ante una diabetes tipo 1. ¿Está? Pero el tratamiento básicamente va a ser insulina. Entonces, si este sujeto en particular es un obeso que termina siendo un cuadro de diabetes, después de una infección viral, se comienza a tratar como un cuadro de diabetes tipo 2. ¿Se entiende? Va a ser sus antidiabéticos orales. Primeramente va a comenzar seguramente con su metformina, luego con su glimepirida. Entonces, va haciendo una serie de tratamientos por vía oral. Ahora, si al final se vuelve refractario al tratamiento por vía oral, tiene que hacer su insulina. Significa que efectivamente el sujeto probablemente hizo un cuadro de diabetes tipo 1. Entonces, es insulino dependiente. ¿Me explico? Por eso te digo, al final y al cabo se usan más bien patrones clínicos, porque al menos en nuestra área ahora, no contamos con estos tipos de estudios sumamente complejos. ¿Sí? Es lo mismo con un niño, un paciente pediátrico, viene a 5 años de edad diabético, historia, sí, de antecedentes familiares de diabetes. Bueno, probablemente sea diabetes tipo 1, porque es un paciente pediátrico, probablemente sea un diabetes tipo 1. O sea, aquí nosotros tenemos dos opciones: hacer los estudios, sí, complejos, radioensayos, inmunohistoquímica, tratar de evidenciar la presencia de los anticuerpos,
¿Para qué? Para comenzar directamente yo con su insulinoterapia. O podemos probar tratamiento vía oral. Si no responde al tratamiento por vía oral, inmediatamente entonces yo asumo que es un cuadro de diabetes tipo 1, porque es insulino dependiente. O sea, porque justamente una de las indicaciones para la insulinoterapia es la refractariedad al tratamiento por vía oral. Si se prueba tratamiento por vía oral, antidiabéticos orales, y el sujeto no responde, o sea que no normaliza glicemia, no normaliza glicada, ¿tá? Continúa con sus signos de hiperglicemia, entonces yo asumo que hay una deficiencia total de insulina. Entonces, que yo le doy al sujeto insulina, ¿verdad? Por fuera. Entonces, eso es lo que hacemos más bien desde el punto de vista práctico. ¿No es así? O sea, y ustedes van a ver eso en sus prácticas hospitalarias fundamentalmente durante el cuarto, quinto y sexto año de la facultad. Yo jamás, cuando pasamos por pediatría, en el quinto y sexto año de la facultad, jamás he visto a ningún niño que acudía, porque van a ver muchísimo en el hospital regional, yo hice mis prácticas hospitalarias, acuden muchos niños que debutan como diabéticos. Vienen a la urgencia de pediatría con un cuadro de cetoacidosis diabética. Vienen con náusea, vómito, respiración, ¿sí? Polipneico, una respiración de Kussmaul. Náusea, vómito, ¿está? Y un aliento a frutilla, que es el aliento aframbuesado característico de la cetoacidosis diabética. Se le indaga, se le hace una buena anamnesis madre, ¿sí? O padre o familia con antecedente de diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Los pediatras, yo recuerdo en aquel entonces, ¿sí? Evidentemente tratan la crisis aguda de la urgencia con insulinoterapia. Evidentemente, la cetoacidosis diabética y los estados hiperosmolares, o sea que los cuadros agudos de descompensación de la diabetes se trata con insulina. Pero una vez que se resuelve la insulina, disculpen, una vez que se resuelve la descompensación aguda, se suspende la insulina, se prueba antidiabético oral. Porque podría ser un cuadro de diabetes tipo 2 que está debutando en un niño de 5 años. ¿Por qué no? ¿Está? El niño no responde a antidiabético oral, ¿sí? Al cabo de 2, 3, 4 semanas de tratamiento, inmediatamente ya se pasa a la insulinoterapia, porque la refractariedad al tratamiento por vía oral es una indicación de insulinoterapia. Vuelve a traer la insulina. Se asume de que el niño en realidad sufre de una diabetes tipo 1 y se queda como diabético tipo 1 el resto de su vida. ¿Está? Nunca se hizo los estudios de inmunohistoquímica, de ensayo para encontrar los anticuerpos, qué anticuerpo lo que tenía la criatura, si tenía antiislotes, si tenía antiinsulina, si tenía el anticuerpo contra la descarboxilasa celutámico, si tenía el anticuerpo contra tirosina fosfato, si tenía ausencia de péptido C. No hacemos eso. Seguramente harán allá por Europa, qué sé yo, Estados Unidos, no sé, países de primer mundo seguramente hacen así como radiografía, ese tipo de estudios, pero nosotros no lo hacemos. ¿Está? Entonces, una vez más, nos adaptamos a las deficiencias, ¿verdad? Pues yo les digo, o sea, nosotros manejamos esto teóricamente, ¿verdad? Pero, como siempre se dice, ¿verdad? Del dicho, de lo que uno lee a lo que uno realmente ve en la práctica, porque yo simplemente lo veía, yo no hago mucho seguimiento ambulatorio de pacientes diabéticos, sobre todo diabéticos pediátricos, pero evidentemente uno tiene que manejar la enfermedad para poder tratar las descompensaciones agudas en urgencia, que es lo básico. Entonces, la diabetes como tal, el seguimiento ambulatorio de los mismos no es mi área, particularmente, por así decir, si en una urgencia yo recibo un paciente diabético con una descompensación aguda de su diabetes, un estado hiperosmolar, una cetoacidosis diabética, evidentemente cualquier médico general que evidentemente haya sido bien formado va a saber tratar y compensar al paciente, pero lo recomendable es que posteriormente haga su seguimiento con diabetología. ¿Está?
Acá dice, o virus estimulan os plasmocitos a producir os anticuerpos anti-islote. O os propios virus expresa ese anticuerpo. No, no. En realidad, la producción de estos anticuerpos es promovido por las propias células blancas, ¿está? Expresado por las propias células blancas. ¿Sí? O sea, las células blancas de ese sujeto en particular son susceptibles a producir estos autoanticuerpos. Es diferente, o sea, no es que el virus tenga la capacidad de producir el anticuerpo. ¿Se entiende? Sí, entre los 5 a 10 años, Ingrid. ¿Está? Entre los 5 a 10 años. Más de prácticamente el 60 al 70% de los cuadros de diabetes debutan en niños de 5 a 10 años, al menos cuando hablamos de diabetes en paciente pediátrico, ¿verdad? Y es increíble. Yo en realidad no sé en dónde a ustedes les va a tocar hacer sus prácticas hospitalarias, pero si alguna vez pueden elegir, yo les recomiendo que elijan el hospital regional aquí de Ciudad del Este. Al menos si se quedan aquí a terminar el 6º año de la Facultad de Medicina. Muy buena escuela, ¿está? Sobre todo pediatría y clínica médica, ¿sí? Van a ver increíble, así como se dice, como se describe en la literatura. Sí, niños de 7 años, sumamente frecuente. Siempre, todos los días, hay un paciente internado en pediatría, en sala de internado, que debuta, o sea, ya sea por una crisis de diabético conocido que viene por una descompensación, o que está comenzando por una diabetes en su primera vez, su primera infancia. ¿Está? Vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Por eso hay que ser, bueno, lamentablemente no tenemos todos los métodos auxiliares de diagnóstico muchas veces para poner sello y firma, entonces tenemos que ir haciendo pruebas terapéuticas, ¿verdad? No tenemos estudios de radioensayo, entonces hacemos pruebas terapéuticas. Y si responde, fabuloso. Porque si responde a antidiabético oral, es un diabético tipo 2. Fin de la historia. ¿Ah? Fíjense, aquí tenemos una secuencia clínica de la diabetes mellitus tipo 2. En la primera fase, gente, la glicemia permanece normal, a pesar de existir resistencia a la insulina, gente. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niveles de insulina están elevados. ¿Está? Entonces la glicemia permanece normal. O sea, en la primera fase hay una resistencia a la acción de la insulina. Si 10, vamos a poner así como ejemplo, si 10 moléculas de insulina no están pudiendo meter 100 moléculas de glucosa, entonces vienen 20 moléculas de insulina para meter esas 100 moléculas de glucosa. O sea, se mantiene normal la glicemia no se altera. ¿Por qué? Porque hay un aumento compensatorio de los niveles de insulina. Y ojo, gente, ojo, estoy consumiendo mis reservas de insulina. Repito, gente, no crean que mi secreción de insulina es inmortal. No, no, eso no sucede. O sea, las células beta de Langerhans tienen una X capacidad para producir insulina a lo largo de su vida. ¿Está? Pongámosle que de repente cada célula beta tiene la capacidad de secretar, no sé, 30 millones de moléculas de insulina. Y bueno, ¿sí? Normalmente nosotros
en condiciones normales no llegamos a agotar nuestras reservas de insulina a lo largo de una vida. ¿Sí? Evidentemente, si no tuviste predisposición genética a hacer diabetes, o sea, si no sufriste de un cuadro, si morís a los 90 años sin historia de diabetes, no agotaste tus reservas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Está? ¿Qué pasa si de repente ya a los 40 años, 45 años, comenzás a producir el doble de insulina para poder mantener tu glicemia normal? Entonces vas consumiendo tu reserva de insulina. Por eso es que habíamos dicho que estos pacientes responden a antidiabéticos orales. No son insulino dependientes, pero va a llegar un momento, de repente, qué sé yo, 20, 30 años después, no sabemos, depende mucho de la predisposición del sujeto, en que va a terminar agotando estas reservas de insulina. Entonces, un diabético tipo 2 puede llegar a ser insulino dependiente. Claro que puede llegar a ser. No quiere decir que sea diabético tipo 1, es diabético tipo 2, pero a lo largo de su vida terminó agotando sus reservas de insulina que le quedaban. Inclusive, el objetivo del tratamiento del diabético tipo 2 es tratar de evitar la progresión a la insulinodependencia. Por eso comenzamos con las terapias más básicas. Qué sé yo, una metformina, 850 miligramos al día. Después ya no aumentamos a ¿cuánto? El doble por día, 850 por 2, sería 1700 miligramos al día. Después, ¿qué pasa? 850 por 3 al día. 850 de mañana, 850 tarde, 850 noche. ¿Sí? Ya no aguanta con metformina 3 veces al día. Ahora ya se le agrega una sulfonilurea, una limepirida. Se le agrega ya limepirida. Comenzamos 2 miligramos, luego 4 miligramos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa, gente? Va a llegar un momento, ¿está? Va a llegar un momento en que los antidiabéticos orales, ¿sí?, ya no van a dar abasto, ¿sí? Entonces hay que agregar insulina. Entonces ese es el objetivo. Hay sujetos que envejecen con sus antidiabéticos orales y hay sujetos que de repente a los, ¿cuántos? 70, 80 años se vuelven refractarios al tratamiento con antidiabético oral y hay que pasar a la insulinoterapia. Y repito, no es que se hayan vuelto diabéticos tipo 1, simplemente son diabéticos tipo 2, pero que ya han agotado totalmente su reserva de insulina. En la segunda fase, la resistencia a la insulina tiene tendencia a acentuarse, con lo que aparece hiperglicemia postprandial, a pesar de las elevadas concentraciones de insulina. Y en la tercera fase no se modifica la resistencia a la insulina, pero la menor secreción de insulina produce hiperglicemia. Ojo, gente, aumenta la insulina, va aumentando la insulina, llega un momento en que van agotándose la reserva de insulina. No se modifica, aquí aumentó y aumentó la resistencia, aquí no aumentó más la resistencia, lo que disminuyó fue la capacidad de secreción de insulina. ¿Está? Y esto termina produciendo la hiperglicemia. ¿Está? ¿Se entiende, gente, hasta acá? Yo no sé si es que vamos bien, no vamos rápido. Bueno. ¿Sí? Por eso al final de esta fase ya no voy a tener insulina. O sea, a lo largo de esta fase, gente, a lo largo de esta fase, sobre todo en la segunda fase, porque en la primera fase, como los niveles de glicemia se encuentran normal, entonces no se puede hacer el diagnóstico de diabetes.
¿Se entiende? Entonces, a lo largo de la segunda y tercera fase, yo hago tratamiento con antidiabéticos orales. ¿Tá? Pero al final de la tercera fase se agota totalmente la capacidad de secreción de insulina. Entonces tengo que dejar los antidiabéticos orales y pasar a la insulinoterapia. ¿Tá? Hay criterios, gente, para la prescripción de insulina en pacientes diabéticos tipo 2. Y uno de ellos es el fracaso al tratamiento con antidiabéticos orales. A pesar de la prescripción de todos los antidiabéticos orales escalonados, el sujeto no consigue normalizar glicemia o por lo menos mantenerse como un prediabético. Porque muchas veces el objetivo de un diabético no es luego tener la glicemia como yo, Daniel, que no soy diabético. Es por lo menos mantenerse como un prediabético. Para el diabético diagnosticado, si se mantiene como prediabético, ya es un logro. Ya se considera como logro del tratamiento médico. O sea, si yo digo que 126 miligramos por decilitro de azúcar en sangre en ayunas de 8 horas, acompañado de una glicada de 6.5, es diabético. Si yo le consigo mantener como un prediabético, o sea, entre 100 a 125 miligramos por decilitro de azúcar y entre 5.7 a 6.4 de glicada, que es prediabético, si yo le consigo mantener así, ya es un logro. Yo ya conseguí, yo ya puedo estar feliz en el tratamiento ambulatorio de ese paciente. ¿Tá? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, Daniel Zorrilla, yo digo, a ver, paciente, vos sos diabético, vamos a hacer tu control. Glicemia, 110. Glicada, 6. Claro, esto es prediabético, pero él es un diabético. Significa que estamos compensados. O sea, yo no me voy a asustar porque no estoy normalizando. Ya he dicho, fabuloso si normaliza, pero si no llega a normalizar, si por lo menos se mantiene como prediabético, ya se considera logro en el tratamiento médico. ¿Está? Ahora, el problema es cuando, a pesar de haber agregado todas las terapias escalonadas del sujeto diabético de forma ambulatoria, el tratamiento vía oral, él no se mantiene ni siquiera como un prediabético, se mantiene como un diabético. Glicemia de 126 para arriba, glicada de 6.5 para arriba, síntomas de diabetes, está famoso 4P, está la poliuria, polifagia, polidipsia, está. Entonces, pérdida de peso, está la 4P. A pesar de todos los tratamientos por vía oral, siguen los signos y síntomas, sigue la glicada por los aires, sigue la glicemia por los aires. ¿Qué quiere decir eso? Fracaso del tratamiento con vía oral. Lo siento mucho, señor, dejamos la insulina, dejamos el tratamiento con pastillas, vamos a comenzar con tu insulina. Vamos a hacer NPH, por lo menos. 10 unidades pre-desayuno, 8 unidades pre-cena. Y vive con eso, subcutáneo. ¿Tá? Entonces, no quiere decir que se volvió tipo 1, es un tipo 2, pero que ha agotado totalmente sus reservas de insulina. Y eso puede ocurrir a lo largo de la vida del paciente, es algo que no se puede predecir. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿y en cuánto tiempo tarda ese diabético tipo 2 en agotar su reserva de insulina? Gente, es algo que no se puede predecir. ¿Tá? Si el sujeto se cuida, cambia sus hábitos dietéticos, sus hábitos, o sea, sus hábitos de vida, o sea, si realiza ejercicio, actividad física, cuida su alimentación, evidentemente va a postergar lo máximo posible ese fenómeno. Y va a poder seguir con sus antidiabéticos orales el resto de su vida. Inclusive a dosis mínima, metformina de repente, 850 una vez al día. ¿Tá? Hay sujetos que envejecen con una dosis mínima. ¿Tá? Y hay sujetos que no, que 10 años después ya son insulinodependientes. Y depende mucho de cada sujeto. Progresión hacia la diabetes mellitus tipo 2. Fíjense
La disminución final, fíjense, aquí tenemos la disminución final de la liberación de insulina, ¿sí? Puede deberse al defecto genético subyacente o a los efectos tóxico-metabólicos sobre la célula beta. Las moléculas nocivas podrían ser la glucosa a altas concentraciones o los ácidos grasos de cadena larga a nivel tisular elevado. ¿Tá? O sea, la dieta, gente. Sí, o sea, es diabético y se come un pedazo de gibolo todos los días. O sea, el azúcar en exceso, los ácidos grasos en exceso son tóxicos. ¿Está? ¿Está? Claro que a altas concentraciones. ¿Sí? ¿Quién lleva yo a hablar acá muchísimo? Cuidado con las tortas, cuidado con los dulces, diabetes, cuidado con los dulces, la diabetes. ¿Y por qué les parece? Cuanto más dulces uno come al día, más insulina va consumiendo. O sea, yo le pongo, vamos a poner así, ¿sí? O sea, Juan y Rodrigo. Si Juan se come un bolillo de yuba, creo que le llaman ustedes, ese dulce, o a la mañana con su desayuno, y un bolo de tarde como merienda, todos los días de su vida, religiosamente, porque es un apasionado por los dulces, y Rodrigo, sin embargo, no tiene el hábito de consumir dulce de forma muy periódica, ¿quién les parece que va a agotar más rápido sus reservas de insulina? Evidentemente, Juan, va a llegar un momento en la vida que va a llegar a agotar las reservas de insulina, ¿está? Sobre todo si tiene una predisposición genética, ¿está? Si no, tal vez no le alcance una vida para llegar a manifestar signos y síntomas de diabetes, porque puede ser que ya haya entrado en la primera fase de la diabetes, ¿está? Juan, pero se mantiene en primera fase toda su vida. Ah, pero si tiene predisposición genética, va a avanzar enseguida a la segunda y tercera fase. Por eso les digo, repito, está, la herencia es el factor principal para dictaminar quién va a desarrollar o no la enfermedad. ¿Tá? No basta simplemente comer un bolillo de chupa todos los días y las tortas o bol. No. Así que no, hasta aquí vamos bien. Y esto es, Stephanie, justamente lo que te había comentado. No se puede, eso ya depende de varios factores, ¿me entendés? Aquí la respuesta a esto hay que ver los factores ambientales, los factores genéticos, está, inclusive factores emocionales, ¿sí? O sea, es imposible predecir en cuánto tiempo Juan pasará de la primera fase a la segunda fase y a la segunda a la tercera fase. Puede permanecer como primera fase toda su vida, ¿está? No, espera. 5.7 a 6.5 pre. ¿Ah? Perdón. 5.7 a 6.4 pre. ¿Ah? Pre. ¿Por qué? Porque desde 6.5 es diabetes. Este es glicada. Lo normal es que nosotros, vos, yo, todos, tengamos una glicada menor a 5.7. O sea que entre paréntesis, hasta 5.6. Normal. Glicada. Este no importa el ayuno, ¿está? Porque es básicamente un valor que mide hace 2 o 3 meses atrás, ¿está? En ayunas voy a saber tu glicemia, menor a 100, normal, mayor a 100, prediabetes, riesgo, y mayor a 126, diabetes, ¿está?
Ahí sí hablamos de ayunas de por lo menos 8 a 12 horas. Vamos bien, ¿verdad? Eso, gente, esto es diagnóstico. Esto yo no pregunto, esto yo no voy a preguntar. Esto se le va a preguntar el año que viene en patología médica, ¿sí? Pero si ustedes pueden ir ya recordando lo fabuloso, porque son numeritos y los números siempre queremos olvidar. Hay que repetir como lorito para poder recordar. Vamos a pasar ahora lentamente un poquitito a lo que corresponde a la fisiopatología en sí de la enfermedad, ¿sí? Que va mucho de la mano con su etiopatogenio, ¿sí? Quiero comentar primeramente con ustedes la acción fisiológica de la insulina en el hepatocito, ¿tá? Y luego la acción del glucagón también en el hepatocito, ¿tá? Y luego hablar propiamente dicho de la fisiopatología. Ahora fíjense, ¿cuál es la acción fisiológica normal que me supongo que ustedes seguramente recordarán allá por fisiología de Guyton y Hall? ¿Recuerdan cuando en fisiología se habla de, cuando hablamos de endocrinología y cuando vemos páncreas y tenemos que ver la función de la insulina, función del glucagón y compañía, ¿está? Entonces yo les pongo aquí esto a modo de resumen solamente para poder razonar un poquitito lo que se viene más adelante. Fíjense, primeramente vamos a recordar qué hace la insulina en el hígado. Estimula glucogenogénesis, ¿está? Estimula glucogenogénesis. O sea, estimula la formación de nueva molécula de glucógeno, ¿está? En el hígado. Ojo, estoy en el hígado. Claro, yo sé que la insulina también estimula la glucogenogénesis en el músculo, ¿está? Eso nosotros sabemos, ¿sí? Ahora, aparte de eso, estimula la captación de glucosa en el músculo y tejido adiposo, ¿sí? Vamos razonando, gente. O sea, vamos a pensar, gracias, o sea, si yo tengo insulina, yo voy a usar mi molécula de glucosa que circula en sangre para almacenarlo dentro de mi hígado y dentro de mi músculo en forma de glucógeno. Está en forma de glucógeno. En contrapartida, si yo tengo una disminución de la producción de insulina o tengo una disminución de la acción de la insulina, yo no voy a generar, o sea, yo no voy a almacenar glucosa en mi hígado ni en mi músculo. Se va a quedar todo circulando en sangre, gente. O sea, consecuencia, hiperglicemia. Hiperglicemia. La insulina agarra mi molécula de glucosa y le mete a mi músculo. ¿Está? Mete en mi tejido adiposo. Si yo no tengo insulina, ya sea porque se destruyeron mis células beta o porque estoy disminuyendo la sensibilidad a la insulina, porque no tengo proteínas transportadoras que me permitan reconocer, o sea, receptores de insulina, entonces, ¿cómo yo voy a meter glucosa dentro del músculo, dentro del tejido graso? Una vez más, consecuencia, hiperglicemia. Hiperglicemia. Aumenta el nivel de azúcar en sangre. Estimula la lipogénesis, ¿tá? Y la síntesis proteica. O sea, tiene efecto. Eso habíamos comentado anteriormente que la insulina es una hormona altamente anabólica, ¿tá? Piensen nada más en un feto de madre diabética. ¿Alguna vez vieron un bebé de madre? Bueno, yo digo piensen porque yo nunca me voy a olvidar de la primera vez que he visto un bebé de madre diabética, pero feto macrosómico de verdad, obviamente quitado por cesárea.
¿Conocen cómo se llama? Ese Michelin. ¿Saben lo que es Michelin? De la marca ese de neumáticos, esa, ese, ese, esa mascota, ese bichinho de la marca de neumáticos Michelin. Bueno, era asimismo el primer feto, o sea, bebé que he visto salir de una madre diabética mal controlada, pésimo control prenatal, bueno, era indígena, ¿sí? Y era un Michelin. Entonces, yo pienso, insulina, ese pobre feto se expuso quién sabe cuántas semanas, porque no sabemos si esa madre comenzó con su diabetes gestacional a las 20 semanas, a las 30 semanas o a las 35 semanas, ¿sí? No sabemos cuántas semanas estuvo expuesto ese feto a los efectos altamente anabólicos de la hipersecreción de insulina. Si estuvo expuesto 20 semanas, porque desde las 20 a las 40, pues 20, 15, 10, 5, no sabemos. ¿Tá? La madre simplemente indígena vino en el hospital porque no pudo tener su bebé, como tienen la mayoría de estas mujeres, lo tienen ahí, ¿verdad? En la carpa donde pueden. Entonces, tuvo una complicación, entonces fue traída al hospital regional por sujetos que circulaban en la calle en ese momento y bueno, la ayudaron. Inclusive recuerdo que ya había llegado, yo no estaba rotando por ginecología en ese momento, simplemente he visto en el grupo de WhatsApp que mis compañeros que estaban rotando por ginecología, llegó un paciente, una indígena, con el piecito del bebé ya fuera de la vagina. O sea, descendió el piecito del bebé, pero quedó estancado. No descendió todo el cuerpo porque el bebé era enorme. ¿Se entiende? Entonces, o sea, la madre llegó con el piecito de su bebé colgando de la vulva. Entonces yo recuerdo que yo corrí hasta el servicio de ginecología porque quería ver, ¿verdad? O sea, y evidentemente no lo conseguí, o sea, lo he visto, luego ya pasó directamente a quirófano, el producto fue extraído por cesárea, y entonces luego circulaba en el grupo de WhatsApp, vengan a ver al bebé enorme. Yo me fui a ver en pediatría, estaba en el servicio de neonatología, y era un bebé enorme, gente. Entonces, ¿qué pasa? Demasiada insulina metió esta glucosa, lipogénesis, ¿sí? Generó mucha grasa y muchas proteínas, y el propio bebé, el pobre bebé terminó siendo Michelin. ¿Está? Entonces, inhibe la gluconeogénesis. Inhibe la gluconeogénesis. O sea, ojo, gente. Inhibe la formación de nuevas moléculas de glucosa. ¿Está? Favorece la glucogenogénesis, pero inhibe la gluconeogénesis. E inhibe la glucogenolisis. O sea, favorece la producción de glucógeno, pero evita la destrucción del glucógeno. Porque quien estimula la glucogenolisis es justamente el glucagón. Hace lo opuesto. Estimula la glucogenolisis y estimula la gluconeogénesis, cosa que inhibe la insulina. Y estimula la lipólisis. ¿Está? Entonces, totalmente lo opuesto a la insulina. ¿Sí? Entonces, si yo razono sobre la función normal de estas hormonas, yo creo que va a ser un poquitito más fácil la fisiopatología de la enfermedad. ¿Se entiende, gente, hasta acá, verdad? No hay nada que decorar. No hay nada que memorizar. ¿Sí? Era un coitadinho mesmo. Una pena realmente. Eh,
Una pena. Eso fue en el sexto año. Entonces, sexto, 2018, 2019, 2021, el bebé tendrá 3 años ahora. Me imagino cómo lucirá. Si es que vive aún, ¿verdad? Bueno. Fíjense, fisiopatología. Pueden atribuirse las alteraciones patológicas a uno de los tres principales efectos de la falta de insulina, ¿verdad? La disminución del consumo de glucosa en las células del cuerpo, ¿m? con el resultado incremento, con el resultante incremento de la glicemia hasta cifras de 300 hasta inclusive 1200 miligramos por 100 ml. ¿M? La movilización notablemente aumentada de las reservas de grasa que causa un metabolismo anormal de estas. Y la acumulación de colesterol en las paredes de los vasos produciendo aterosclerosis. ¿Ah? Vamos a ir profundizando más la fisiopatología en estos esquemas, digamos, la clasificación. Un poquito, fíjense, cuando la glucosa llega a los túbulos renales a través del filtrado glomerular en gran cantidad, pasa a la orina. Esto ocurre cuando la glicemia se eleva a más de 180 miligramos por 100 ml. ¿Tá? Cuando la glicemia supera los 180 miligramos por 100 ml de sangre, la glicemia se filtra por la orina. El azúcar, la glucosa se filtra por la orina. Y uno termina orinando glucosa, glucosuria. Ustedes saben que la glucosa normalmente no debería ser filtrada por el aparato de filtración glomerular. ¿Está? Bueno. La pérdida de glucosa por orina causa diuresis aumentada, ¿sí? Debido al efecto osmótico de la glucosa. Recuérdense que hay 4P, ¿tá? Poliuria, que es orinar demasiado. No vamos a complicar, ¿tá? Así en palabras cristianas, es orinar mucho. Poluria, polidipsia, polifagia. Toma demasiado agua y come demasiado. Orina demasiado, toma demasiado agua, come demasiado y pierde peso. ¿Qué pasa acá? Come demasiado, toma demasiado agua y pierde peso. ¿Ya? Y orina demasiado. Entonces, lo que pasa es que perder orina por la agua atrae perder glucosa por la orina, perdón, atrae mucha agua. Entonces, eso es poliuria, ¿está? Eso termina produciendo una deshidratación de los espacios extracelulares, ¿está? Que a su vez produce una deshidratación intracelular, ¿sí? Y muchas veces la pérdida de peso no es porque esté perdiendo grasa, sino que es porque está perdiendo agua. Yo digo, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. En realidad la pérdida de peso no es porque está adelgazando, gente, es porque te está deshidratando. Recordemos que 40% del líquido corporal es intracelular. Si usted está perdiendo agua del espacio intracelular, entonces pierde peso por deshidratación, no porque está adelgazando, o sea, está ganando grasa. ¿Está? ¿Sí? Opa, ahí. Vamos bien hasta acá. Vamos bien, bueno. Bueno, vamos hasta aquí, gente. Fíjense, hasta aquí por hoy. La semana que viene quiero ver un poquitito con ustedes, profundizar un poco más lo que corresponde a fisiopatología y luego ver clasificación. ¿Está?
Y o sea, la clasificación viejita, la del 85, que yo considero importante que lo conozcan, y la nueva clasificación propuesta por la Asociación Americana de Diabetología, ¿está? La propuesto ya en el 97. Me parece importante que lo conozcan, ¿está? Y luego, básicamente terminamos con un poquito de signos y síntomas, ¿está? Y criterio diagnóstico les dejo solamente como un mensaje final para ustedes. Yo no voy a preguntar diagnóstico, ustedes saben eso, ¿está? Bueno, hasta acá, gente. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, les voy a pasar, no se preocupen. Gente, el slide, no me apuren con la diapositiva porque estoy modificando los materiales. Les voy a pasar todo, sí, en el transcurso de la semana. ¿Está? Así que no hay nada que yo les pueda decir que no están en los libros. Como siempre digo, lamentablemente todavía no inventé nada hasta ahora. Lo que sí les puedo facilitar es tratar de contarles de una manera un poquito más dinámica y didáctica las cosas. Pero yo les recomiendo, les motivo siempre a tratar de leer nuestro POR, nuestro Farreras y Rossmann, ¿está? La diapositiva les voy a pasar a lo largo de la semana. ¿Está? Es bastante complicadito. No es fácil hacer un material, así que les pido paciencia. ¿Está? Les voy a pasar apenas tenga listo. Totalmente, ¿sí? Esto tengo que resumir un poquito más, gente. ¿Sí? Bueno, vamos ya hasta acá. Le voy a mandar, ¿sí? No hace falta más que pongan su nombre en el chat, ¿sí? No se olviden de marcar su asistencia aquí, gente. Voy a cerrar la asistencia en 10 minutos. Así que, por favor, si es que le pueden decir a sus compañeros que aún no han marcado asistencia. Tengo solamente 30 en el E y 40 en el F, ¿sí? Bueno, mañana, no, la incipia no, Mirna, no. Fíjate que la fisiopatología de la diabetes mellitus es similar para todas. ¿Por qué mañana, Victoria? No, mañana no. Solo hoy fisiopato, ¿está? Mañana farmacología. Bueno, gente, está. Espero no haber complicado demasiado. Creo que no hay particularmente, bueno, traté de facilitar lo máximo posible. Así que no se olviden de marcar su asistencia aquí en el cuestionario y nos vemos el siguiente martes, ¿está? Gracias por todo, gente. En 10 minutos cierro la asistencia. Por favor, insístanle a sus compañeros en los grupos de WhatsApp que no se olviden de marcar su asistencia en este cuestionario, ¿está? Nos vemos, gente. Adiós.